Soy Félix de Bedut y desde Peripecia y la no ficción, esto es El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas. Episodio 4. Bobby versus Clara. La mañana del 27 de mayo de 1970, la jornada de Bobby Moore arrancó muy temprano. Acompañado de los dos funcionarios del DAS encargados de custodiarlo, salió a trotar por las calles cercanas a la residencia de los senior. Moore, que siempre se refería a la pareja de agentes como Pedro y José, en un momento se encontró con un vendedor de leche, sacó unas monedas y compró una botella, que compartió con Pedro y José. Entre otras cosas, los agentes, claro, no se llamaban Pedro y José, y no eran los mismos todos los días. Horas más tarde, Moore se dirigió al Hotel Tequendama para el careo citado por el juez Pedro Dorado. Al llegar, al capitán inglés le tomó varios minutos abrirse paso entre el tumulto que abarrotaba la recepción del hotel. Era tal la romería de curiosos, aficionados y periodistas que la policía tuvo que instalar un cordón de seguridad para contener a la multitud y evitar que entorpeciera la diligencia judicial. Finalmente, después de sortear a la masa de curiosos, Moore logró llegar a la joyería ubicada a un costado de la recepción, donde la tensión en el ambiente era palpable. Los implicados en el caso aguardaban en un tenso silencio, intercambiando miradas cargadas de incertidumbre, conscientes de que ese encuentro podría marcar un antes y un después en la investigación. El lobby del Hotel Tequendama, repleto de miradas curiosas, se convertiría en el epicentro de una de las noticias más comentadas del momento. Pasadas las 10 de la mañana, el juez Pedro Dorado dio inicio a la reconstrucción de los hechos en el diminuto local de la joyería Fuego Verde. Las cámaras de televisión encendieron sus luces y los flashes destellaban sin parar. Allí se encontraban el capitán inglés, su abogado, el juez Dorado, el dueño del establecimiento y los dos testigos principales, la vendedora Clara Padilla y Álvaro Suárez, el comerciante informal de esmeraldas. También asistió a la diligencia, en representación de la Procuraduría General, este señor. La pregunta número 6 para el concursante Fernando González Pacheco dice así: usted, una noche con sus tragos en la cabeza, transitando por una vía pública, se cae dentro de uno de esos tantos huecos que nunca tapan y se fractura una pierna. ¿A quién puede usted demandar para que responda por estos perjuicios? Tiene 10 segundos para... En los años 80, el abogado Germán Navastalero dirigió y presentó Consultorio Jurídico, un concurso televisivo en que los participantes resolvían casos reales ofreciendo soluciones a los problemas cotidianos de los televidentes. Consultorio Jurídico, programa del Servicio Jurídico Popular. El programa se emitió durante más de 20 años en la televisión colombiana y fue tan popular que le permitió a Navastalero lanzarse a la política y ser elegido congresista durante 6 periodos. Pero mucho antes de eso, para 1970, Navastalero, desde su cargo en la Procuraduría General, tenía la responsabilidad de garantizar que se respetaran las garantías en los procesos judiciales. Yo tenía que mirar que el trabajo lo hiciera correctamente, que no cometiera ningún desaguisado, ni pro ni en contra, porque el fiscal no va únicamente a buscar condenas. El fiscal debiera buscar que se aclaren las cosas. Paradójicamente, Navastalero fue asignado a ese caso del brazalete por una condición muy particular, por su absoluta alergia al fútbol, a tal punto que no tenía ni idea de quién era Bobby Moore. Es que hay una investigación contra un jugador de fútbol de la selección de campeonato mundial, y el procurador quiere que quien vaya a eso no sea un fanático del fútbol. Si es porque no sea fanático, ya soy yo. Si yo no sé ni jugar fútbol. Navastalero se alistaba a analizar las pruebas con el escepticismo propio de su cargo, dándole a todos el beneficio de la duda. Y hizo lo que tenía que hacer. Y lo que había que hacer era qué pruebas se le imputaban a este y cuáles no. O sea, que si era cierto que la cosa existió, si es cierto que el hecho se cometió y si era cierto que este señor lo había cometido. Eso había que probarlo. En el careo, la primera en declarar fue Clara Padilla, quien reiteró su acusación inicial. Según su relato, Bobby Moore, Bobby Charlton y otro futbolista inglés que seguía sin identificarse ingresaron a la joyería
interesados en un anillo. Al voltear su mirada, Clara notó que el vidrio de una de las vitrinas había sido movido y alcanzó a ver cómo Moore bajaba la mano y la metía rápidamente en el bolsillo. Un valioso brazalete de esmeraldas, exhibido en ese escaparate, ya no estaba. Mientras los futbolistas salían del local, ella llamó a Cecilia Prieto, una compañera que trabajaba en otra joyería del hotel. Tras contarle lo sucedido, Cecilia se dirigió al hall donde estaban los futbolistas ingleses y les informó sobre la desaparición de la joya. Moore y Sharton regresaron a la joyería y pidieron ser requisados, asegurando que no llevaban nada. El siguiente en rendir declaración fue Moore, quien se mostró tranquilo. Luego de prestar juramento, reafirmó su inocencia y relató nuevamente su versión de los hechos. Según él, cuando ingresaron a la joyería, la vendedora se levantó de su asiento para atenderlos, preguntaron por el precio de un anillo e hicieron el cálculo de su valor en libras esterlinas. Les pareció demasiado caro, lo devolvieron y salieron del local. Ante la acusación de la vendedora, quien insistía en que Moore había guardado el brazalete en su bolsillo, el capitán inglés decidió poner a prueba su testimonio. Con tono firme, le preguntó con qué mano, según ella, había tomado la joya y en qué bolsillo la había guardado. Clara señaló la mano izquierda de Moore y aseguró que lo había metido en el bolsillo del mismo lado. Inmediatamente Moore identificó en aquella respuesta una prueba a su favor. En la diligencia vestía el traje oficial de la selección inglesa, el mismo que llevaba puesto el día del incidente. Dicho traje no tenía bolsillo en el lado izquierdo, solo en el derecho. Para hacer evidente la inconsistencia en la versión, Moore levantó los brazos y le mostró al juez la ubicación del único bolsillo. Soltó una carcajada, convencido de que eso bastaría para desacreditar la acusación. Sin embargo, al juez Dorado no le hizo gracia el gesto histriónico y calificó su actitud de innecesaria. El último en participar en la reconstrucción de los hechos fue Álvaro Suárez, quien dio una declaración bastante escueta. Simplemente afirmó que, en el momento de los hechos, se encontraba en la recepción del hotel a unos 5 metros de la joyería y que a través de un vídeo pudo ver cuando Moore se apoderó del brazalete. A las 12 del mediodía, el juez Dorado dio por concluida la diligencia. Al salir de la joyería, todos los periodistas que seguían el caso querían hablar con Clara Padilla. I feel awful. I love football very much. I have never seen England play, but I imagine they must play beautiful. En una entrevista para la BBC, la joven vendedora, visiblemente afectada, aseguró que lamentaba profundamente la situación de Bobby Moore, pero que ella había hecho lo correcto. Escuchen la voz de Clara narrando su versión de los hechos después del careo. I'm very depressed, and I can assure you that I feel very sorry for Bobby Moore. That is not my fault, and I'm sorry. Delante de las cámaras describió el momento en que vio a Bobby Moore guardarse el brazalete. With his left hand, open the window, taking out the bracelet and put it in his pocket. Ante la prensa también habló Danilo Rojas, el dueño de la joyería Fuego Verde, quien en declaraciones al diario El Espacio quería dejar algo muy en claro. Es que apoyo ser el señor Pataquiva o quien fuera. Si a mí me roban, yo lo denuncio. Han creado un problema sin necesidad. Pues si un colombiano va al exterior y roba, ¿qué? El primer mandatario de la nación no interviene. La ley se debe cumplir para nacionales y extranjeros. ¿Por qué tanto escándalo y tantas dudas? Lo que pasa es que existen pícaros elegantes y de ruana. A tan solo 4 días del inicio del Mundial, Bobby Moore seguía atrapado en Bogotá, inmerso en complejas diligencias judiciales. El embajador Rogers envió al Foreign Office un nuevo telegrama. Allí alertaba sobre los retrasos en el proceso judicial y solicitaba una acción urgente a los más altos niveles para resolver la situación. Delays in legal processes now becoming serious. Every minute's delay in securing Moore's release militates against England's World Cup chances. Request urgent action at highest level. El primer ministro Harold Wilson estaba cada vez más preocupado por las demoras en el proceso. En un cable fechado el 27 de mayo, el Foreign Office evaluaba la posibilidad de que el primer ministro enviara un mensaje directo al presidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, si la situación no se resolvía ese mismo día.
If Mr. Moore's case is not settled in the course of today, the Prime Minister would like urgent advice on whether he should himself send a personal message to the President of Colombia, particularly having regard to the growing evidence of delay caused by administrative inefficiency. El primer ministro del Reino Unido estaba tan ansioso por obtener noticias sobre el caso del futbolista que pidió que lo comunicaran directamente con la casa de Alfonso Senior. Su hijo Raúl tomó el teléfono. Y yo respondo y me empiezan a hablar en inglés. Esta es la casa de don Alfonso Senior. Entonces, pues en mi inglés le respondí que sí. No, sí, como, mire, es que estamos localizando al señor Bobby Moore. La persona con la que hablaba le informó que la llamada provenía nada más y nada menos que del despacho del primer ministro británico. Pues muy bien, pasa el señor Wilson y me pregunta por Bobby Moore, ¿no? Raúl Senior, un joven universitario con un aceptable nivel de inglés, le explicó que Moore no se encontraba en ese momento. De todas maneras, aprovechó la llamada de larga distancia para transmitir un mensaje de apoyo. Y le dije, tranquilo, que por lo que hay de evidencias y por lo que conozco de mi papá, ustedes van a tener al jugador en muy poco tiempo. Y yo, bueno, me dio las gracias y colgó. Y ese era el señor. Hoy digo, caray, pues que es el primer ministro inglés, ¿no? Y yo era un estudiante común y corriente de la Universidad Nacional. Las llamadas no provenían únicamente del despacho del primer ministro británico. El abogado Navas Talero también recuerda haber recibido una llamada desde el Palacio de Buckingham. La reina Isabel y todos esos llamaban aquí y todo el mundo les corría y el ministro les pasaba. Todo el mundo le pasaba. A mí me pescaron un día, me dijeron que me hablaban de la Casa Real. ¿Qué se les ofrece? No, es que queremos aquí y yo no puedo dar declaración. No, pero que nos informen la investigación. Y no puedo informar a ustedes nada. Es que es aquí en la casa. Y puede que sea donde quieran, pero no les va a dar información. Aquí la investigación no es pública. Y por muy que llaman ustedes de parte de la reina o el rey, no voy a hablar con ustedes. ¿Surtió efecto la presión de los británicos? ¿Adelantó el gobierno colombiano alguna acción encaminada a acelerar la liberación del capitán inglés? Bueno, la respuesta puede estar en un cable diplomático del 27 de mayo. Bajo el sello de confidencial, el embajador británico detallaba una reunión que había tenido esa mañana con Santiago Salazar Santos, el secretario general de la Cancillería colombiana. En dicho encuentro, el embajador exigió saber qué medidas concretas había tomado el gobierno colombiano para asegurar la pronta liberación de Moore. El secretario de la Cancillería explicó que con la autorización del canciller Alfonso López Michelsen y del presidente Carlos Lleras Restrepo, él y el general Luis Otilio Leiva, director del DAS, intentaron reunirse con el juez del caso. Su objetivo era transmitirle discretamente, sin que pareciera una intervención del Ejecutivo, las serias implicaciones políticas y diplomáticas que podrían derivarse de la detención del futbolista. With the authority of both Dr. Lopez and the President of the Republic, he and General Leiva, head of DAS, had tried to see the judge last evening with the object of discreetly conveying to him, without the appearance of intervention by the executive, which Dr. Lopez and the President had insisted could be highly counterproductive, the important political and foreign political issues at stake. A diferencia del funcionario de la Cancillería, quien no logró reunirse con el juez Dorado, el general Leiva logró hacerle al funcionario judicial una discreta visita nocturna. En ella, el director del DAS, con un tono directo y sin adornos, le dejó en claro la urgencia que para el gobierno tenía encontrar una pronta resolución a este caso, por la magnitud de lo que estaba en juego. El embajador Rogers, los funcionarios de la Cancillería británica y el abogado Laverde Aponte, defensor de Moore, eran conscientes de que en circunstancias como esta, la opinión pública jugaba un papel crucial. En un telegrama confidencial, el embajador informó sobre el análisis jurídico del abogado, quien afirmaba que en gran medida no son los jueces, sino la opinión pública la que determina la inocencia o culpabilidad de una persona. It is not the opinion of judges, but public opinion which largely decides whether an individual is innocent or not. Mientras la prensa presentaba el caso como si fuera un juego de fútbol, Clara Padilla versus Bobby Moore, los aficionados también tomaban partido. En Inglaterra, por supuesto, y como era de esperarse, a favor de Moore, pero sorpresivamente en Colombia, la gran mayoría
también se inclinaba a favor del capitán inglés. De un momento a otro, la joven vendedora se convirtió en la mala de la película, una percepción que fue alentada por la prensa del Reino Unido y también, hay que decirlo, por la prensa de Colombia. Desde las páginas de los periódicos se tejían toda clase de teorías sobre los oscuros motivos que había tenido ella para manchar la reputación de Moore. Una de las primeras teorías conspirativas comenzó a circular en la prensa inglesa y apuntaba a que la acusación podía haber sido una trampa cuidadosamente orquestada contra el capitán inglés. Algunos medios hacían eco también de un posible complot latinoamericano para distraer a los ingleses y evitar que el equipo europeo conquistara la Copa del Mundo en territorio mexicano. Otras versiones sugerían que el incidente había sido un montaje concebido por el dueño de la joyería y su asistente con el objetivo de obtener publicidad, para luego, en medio del caos, exigir una indemnización. Incluso se llegó a mencionar a la mafia esmeraldera colombiana en conexión con el caso. El 27 de mayo de 1970, el Daily Mirror publicó en su portada una foto de Clara Padilla que ocupaba casi toda la primera página. Al lado de la imagen se leía el titular: "Esta es la mujer que lo acusó de robar un brazalete". En cuestión de pocas horas, Clara pasó de ser una desconocida a estar en el foco mediático y de la peor manera. La noticia sobre Moore despertó tanto interés que llegó incluso a eclipsar la cobertura de la campaña electoral en el Reino Unido. En esa portada, las elecciones quedaron reducidas a un pequeño recuadro, donde las fotos de los dos candidatos parecían insignificantes frente a la enorme imagen de Clara. Por su parte, el diario El Espectador de Colombia publicó una foto con la portada del Daily Mirror y nombró a Clara Padilla como la mujer de la semana. Muy atractiva, elegante, de bonita cara, de verdes ojos claros, graciosa, de fácil y agradable conversación en inglés y español, no se imaginó que su hermosa figura apareciera en forma tan destacada en primeras planas de diarios londinenses y que recibiría el despliegue que ninguna mujer colombiana había tenido antes internacionalmente. El cubrimiento de El Tiempo, otro periódico bogotano, reflejaba la percepción de la opinión pública sobre el caso. Bajo el absolutorio titular "Nadie cree que Bobby Moore haya robado", la edición del 27 de mayo se refería a los resultados de una rápida encuesta callejera en la que la mayoría se mostró a favor del capitán inglés. Además, el entonces columnista del Tiempo y posteriormente director del diario, Hernando Santos Castillo, también se pronunció sobre el tema. Desde su columna lamentó la imagen negativa que se estaba proyectando de Colombia a nivel internacional por la detención de Bobby Moore y destacó lo positivo de ver a los colombianos indignados por el caso y solidarizándose con el as británico. Es grato ver el ciudadano común repugnado ante el hecho y la solidaridad inmensa de miles de ciudadanos que han querido unir su voz de protesta y aún contribuir monetariamente en favor del as británico. Y Hernando Santos termina su columna afirmando que si Bobby Moore era exonerado, el castigo con cárcel debía ser para los denunciantes. El caso de Moore, como otros anteriores, deben seguir el curso de la ley y someter al denunciante al peligro de ver controvertida su demanda y recaer sobre él todo el duro peso de la ley en forma no solo carcelaria, sino pecuniaria. El apoyo de los colombianos a los ingleses también se manifestó de otras formas. El propietario de una joyería llamada El Lago ofreció donar un brazalete de oro con esmeraldas y diamantes para reemplazar el que supuestamente había desaparecido. Por su parte, Luis Robledo, dirigente deportivo colombiano, se ofreció a pagar el valor de la joya, calificando la situación como un vulgar chantaje. Su intención, según declaró, era cerrar el caso lo antes posible y evitar que el nombre de Colombia quedara en entredicho. Así pues, el partido de la opinión pública lo estaba ganando el capitán inglés, y por goleada. Y Clara había pasado de denunciar un robo a convertirse en sospechosa y pieza clave de una oscura conspiración antibritánica. Mientras tanto, el gobierno colombiano continuaba haciendo todo lo posible para asegurar la pronta liberación de Moore. En un nuevo telegrama, el embajador Rogers informó sobre otra conversación que tuvo con el secretario de la Cancillería colombiana.
Este le afirmó que había hablado con el juez Dorado, quien le aseguró que al día siguiente anunciaría su decisión. Rogers cerró el telegrama con la frase "Pressure is bearing fruit". La presión está dando frutos. Pero a pesar de la campaña diplomática y el respaldo de la opinión pública a favor de Moore, la última palabra la tenía el juez Dorado. Y este convocó a todos los implicados para el día siguiente, a las 10 de la mañana, en su despacho. Allí debía escoger entre 3 escenarios: ordenar la detención de Moore, concederle la libertad incondicional o dejarlo en libertad condicional, con la obligación de comparecer cuando fuera requerido. Si el juez Dorado agotaba el plazo legal de 5 días hábiles para tomar la decisión, el proceso se extendería hasta la semana siguiente, lo que significaba que Moore se perdería el debut de Inglaterra contra Rumania, programado para el martes 2 de junio. La incertidumbre sobre su veredicto crecía minuto a minuto. Bobby Moore sintió que mi papá era como su papá aquí en Colombia. Nunca se hicieron las pruebas de descarte. ¿No le huele como a feo eso? A mí por lo menos sí. Desde ese momento me despertaron muchas sospechas. De esto voy a hablarles en el siguiente episodio de El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas. El Capitán y el Brazalete de Esmeraldas es una producción de Peripecia y la no ficción. La producción y el guión son de los hermanos Camilo y Felipe Macías. La edición estuvo a cargo de Juan Serrano. La mezcla y el diseño sonoro son de Jairo Pineda. El arte y la carátula de Isabela Soto Vallejo. Las redes y comunicaciones estuvieron en manos de Shaquén Moreno y Gabriela Rivera. En este episodio utilizamos fragmentos de archivo de el programa Consultorio Jurídico de Inravisión, el documental Three Lions de BBC, el documental The Bobby Moore Story, también de la BBC. En este episodio incluimos recreaciones de las declaraciones de Danilo Rojas, propietario de la joyería Fuego Verde, al diario El Espectador el 27 de mayo de 1970, y de una columna de opinión del periodista Hernando Santos Castillo, publicada en El Tiempo al día siguiente. Ambas voces fueron interpretadas por Camilo Macías. Mi nombre es Félix de Bedut. Gracias por escucharnos.